Uno de los componentes deficitarios en el silaje de nuestro país es la calidad proteica, y poder mantenerlo es vital para disminuir las pérdidas que se ubican en la Argentina en el 30%. El porcentaje de materia seca, la densidad, los contenidos de azúcares y las bacterias son fundamentales para mantener esta calidad a lo largo de todo el año. En Argentina, las pérdidas promedio en los forrajes conservados superan el 30%. El asesor privado Gustavo Clemente repasa las principales variables a tener en cuenta para lograr un silaje de calidad. Dentro de las principales variables en el proceso de ensilaje, y llamamos como proceso de ensilaje a todas las fases que ocurra hasta que yo obtengo el ensilado, siendo el ensilado el producto final de una fermentación controlada de un forraje en húmedo. En esas fases, las principales variables que están en juego es el contenido de materia seca con que yo confecciono, la densidad, que me va a definir la porosidad, el nivel de sustrato que tenga la planta o azúcares para ser transformados en un ácido para acidificar el medio, y la población y la efectividad de bacterias presentes para poder utilizar ese sustrato y transformarlo en ácido láctico, que es lo que me va a permitir conservar el silo con calidad. Esas 4 variables pueden ser manejadas con mayor o menor intensidad por el productor, pero debe conocer de que esas 4 van a determinar cuál es la calidad final de mi silaje, y que esas mismas variables tienen un rango óptimo en las cuales potencian o mejoran, digamos, o efectivizan el proceso de conservación. ¿Cuáles son las variables que están impactando en las pérdidas de calidad en un forraje? La madre de todas las variables en cuanto a importancia es el contenido de materia seca. La determinación del contenido de materia seca nos va a definir cuál es el momento óptimo de corte. Para esto requiere de un monitoreo en el cultivo, en una etapa ya avanzada del proceso reproductivo, o si queremos pensar a partir de los 105, 110 días, ir monitoreándolo y ver cuándo nuestro maíz, específicamente si hacemos maíz, logra ese contenido óptimo de materia seca que está alrededor del 35%. Siempre hablamos de rango porque en el campo hablar de valores absolutos es muy difícil, pero debería ser un rango que esté entre los 33 y 37% de materia seca. En el caso de alfalfa hablamos con valores superiores cercanos al 40%. En algún verdeo definiendo el preoreo, si estamos buscando proteínas, valores también cercanos al 35%. Si estamos buscando fibra podemos trabajar con porcentajes de materia seca alta. Es decir, que cada cultivo tiene un rango de materia seca óptimo que lo debemos conocer y debemos ir monitoreando para que cuando llegue ese valor que esté dentro del rango nosotros tomemos la determinación de la confección. Esa es la primera variable. La segunda es la densidad. Y es distinto si trabajamos en estructuras aéreas o si trabajamos en estructuras en bolsa. Normalmente lo que nosotros debemos buscar es lograr densidades que superen los 240 kilos por metro cúbico, porque de esa manera es donde estamos minimizando las pérdidas, donde la porosidad del silo es mínima, el intercambio gaseoso que se da con el aire también es mínimo y la conservación es mucho más efectiva y perdura la calidad de ese silaje por más tiempo. Posteriormente, la inoculación es una herramienta en donde yo estoy colocando bacterias específicas, es decir, que han sido seleccionadas específicamente para tener una alta efectividad de conversión de esos azúcares de la planta en ácido láctico, por lo cual es una herramienta que también debemos manejar y debemos tener presente. Si bien no reemplaza las buenas prácticas de confección, es decir, no es algo que me va a solucionar todos los problemas, pero es una herramienta muy útil principalmente cuando las otras variables no están dentro del rango óptimo. Y por último, la posibilidad de utilizar o enzimas o agregados de melaza o lactosuero y demás, le podríamos estar cambiando la cantidad de sustrato que me está aportando. Ahora, manejando esas 4 variables y trabajando dentro de ese rango óptimo, yo estoy incluyendo también el procesado del grano, la homogeneidad de picado, la longitud teórica de picado, es decir, otro montón de variables que no podemos decir que son secundarias, pero que sí están englobadas, que yo sé que si tengo una alta densidad, esas variables también van a estar dentro del rango óptimo. Clemente describe cómo debe ser el proceso desde la siembra, pasando por el corte, el embolsado y el consumo.
ningún proceso de conservación mejora la calidad del material original. Simplemente la puede mantener con un mínimo de pérdidas, pero estas pérdidas pueden ser máximas. Entonces yo tengo que partir fundamentalmente de un producto que sea de alta calidad y mantenerla en el proceso de conservación, ya sea silaje o lo que sea heno, mantenerla con el mínimo posible de pérdidas. Por dos cosas, porque principalmente cuando yo logro mantener esa calidad tengo una mayor respuesta animal. Esa mayor respuesta animal fundamentalmente es una mayor rentabilidad. Y el desafío fundamentalmente que hoy tenemos es transformar los forrajes conservados, pero en productos que a su vez después se transformen en alimentos de alta calidad. Y hacer calidad significa hacer todo bien desde un principio. Cuando hablamos de atmósfera modificada estamos hablando de embolsado. Y hoy si vemos no solo se da los tradicionales silajes o enolajes, sino que ya participan granos húmedos, el mismo grano con destino comercial que se embolsa, se generan nuevas técnicas como es el heno embolsado, es decir, que es un producto que se deshidrató en el campo, pero posteriormente se almacena en esa atmósfera modificada y creo que nos está dando o nos abre un abanico de posibilidades mucho mayor. Dentro de lo que es la atmósfera normal, hablamos del heno tradicional, ya sea el rollo o específicamente una técnica que se está desarrollando mucho, que es el megafardo. Como vemos allá atrás, que son estructuras que tienen alguna ventaja comparativamente con respecto al rollo en cuanto a lo que es mantener la calidad. Si pensamos estratégicamente a lo largo de todo el año, un silo en óptimas condiciones para consumir, ¿cuáles son las diferentes fases que lleva esta conservación? Dentro de lo que es el proceso de conservación yo tengo fundamentalmente 4 fases. Una primera fase aeróbica donde me queda un remanente de oxígeno, que ese oxígeno debe ser consumido por las propias células de la planta y por microorganismos que vienen del campo y que debe ser de una duración lo más corta posible, porque eso significa consumo o combustión de nutrientes de muy alta calidad. Una vez obtenido la condición de anaerobiosis, que ese oxígeno se acabó, comienza lo que es la fase fermentativa propiamente dicha, o lo que es la fase anaeróbica, que es donde los azúcares se convierten en un ácido, se acidifica de tal forma el medio que eso hace que se me estabilice el silo, que esa sería la tercera etapa. Y la cuarta, que es en la parte de extracción y suministro, cuando yo presento ese silaje nuevamente al aire. Ahí vuelve a tener importancia las mismas variables que en la primera etapa, que es el contenido de materia seca, que es la densidad, porque me van a definir la porosidad, y también condiciones externas, porque ahí lo que va a haber es un intercambio entre la atmósfera normal con su concentración de gases y la atmósfera interna del silo, que eso va a buscar equilibrarse. La tasa de difusión de gases depende del propio gas, pero también depende de la temperatura. Por eso los procesos de degradación con altas temperaturas en verano son mucho mayores que en invierno. Entonces, cuanto menor porosidad tenga mi frente, cuanto menor agrietamiento, es decir, cuanto más fuerte sea la barrera que yo le presente para que ingrese el oxígeno, más estable va a ser mi silo y durante más tiempo va a perdurar la calidad del mismo. En esas dos etapas, donde está el oxígeno presente, en esta primera y en esta última, la materia seca y la densidad son las dos variables de mayor peso que pueden frenar o acelerar el deterioro de mi silaje. De todas maneras, también para esta última etapa se han desarrollado inoculantes que se le llaman de segunda generación, porque el producto final no es únicamente ácido láctico, sino que producen otra serie de ácidos que hace que una vez abierto el silo permanezca estable más tiempo. Al igual que en otras cadenas productivas, Argentina tiene alto potencial para seguir creciendo. Yo creo que tenemos todo para mejorar. Si hoy pensamos que dentro de lo que es una producción láctea, el principal costo es la alimentación, que es casi el 40% del ingreso total, no de los costos, del ingreso total. Y todavía somos muy ineficientes, tanto en los aspectos de cosecha, de conservación y de suministro. Creo que si podemos ir disminuyendo las pérdidas en todos esos pasos, indudablemente vamos a generar un alimento de mayor calidad,
mayor cantidad de alimentos por menores pérdidas, mayor respuesta animal, y eso va a tener directamente un efecto sobre la rentabilidad en sí y la sustentabilidad de la explotación que tengamos. Todavía tenemos muchísimo para mejorar. Las pérdidas medias en nuestro país de forrajes conservados hoy superan, dentro de las distintas etapas, superan ampliamente el 30%. Si el 40% es el costo de alimentación y tenemos pérdidas del 30%, estamos hablando que es un 12% del ingreso. Es decir, todavía podemos mejorar en un 12, un 15% nuestros ingresos, minimizando las pérdidas en todos los procesos que describimos recién.